Felicidades. Has sido contratado como gerente de seguridad en el barco Santa Cruz. Este barco solo navega de noche. Estarás solo a bordo, pero no te preocupes. El deber es muy simple, solo patrulla el barco. Y si notas algo antinatural, anótalo. Pero hay algunas reglas que debes seguir. De lo contrario, tus posibilidades de supervivencia serán muy escasas. Regla número 1, no eres el único que vive en este barco. Hay alguien más aquí, pero no puedes verlo. Así que ten cuidado. Regla número 2, nunca mires en los espejos del barco. Porque no mostrarán tu reflejo. Mostrarán el de alguien más. Regla número 3, si ves un pequeño bote acercándose de noche y parece vacío, inmediatamente corre a la sala de seguridad y enciérrate dentro. Ese bote ha estado desaparecido por años. Y lleva genios que te están buscando. No salgas por 2 horas. Regla número 4, si de repente ves a un hombre extraño de pie en la cubierta, no te acerques a él y no le llames. Él era el capitán de este barco, el que se quitó la vida. Ahora etiqueta al amigo con quien querrías hacer este trabajo. Y sí, discute el salario en los comentarios. Buena suerte. La primera patrulla comenzó justo antes de la medianoche. Recuerdo haber revisado mi reloj, 11:58 de la noche, antes de salir de la sala de seguridad con mi linterna en la mano. El barco estaba silencioso, casi demasiado silencioso, el tipo de quietud que presiona contra tus oídos hasta que escuchas tu propia respiración más fuerte de lo que deberías. El Santa Cruz era lo suficientemente grande para albergar a 100 pasajeros, pero esta noche no era más que cabinas vacías, corredores silenciosos y yo. O al menos, eso es lo que intenté creer. Llevaba un pequeño cuaderno negro donde se suponía que debía registrar mis rondas. La compañía quería todo documentado, hora, ubicación, observación. Hice mi primera entrada, 0, cubierta de paseo, todo despejado, y caminé por el largo pasillo alfombrado que se extendía como un túnel bajo luces tenues en el techo. Parpadearon una vez, débilmente, como si reaccionaran a mi presencia. Me dije a mí mismo que no era nada, solo cableado viejo. A las 07 la bocina de niebla rugió, baja y lastimera. Me sobresaltó, aunque sabía que era rutina, los barcos siempre se anuncian a esa hora al salir del puerto. Aún así, el sonido se quedó en mi pecho, vibrando a través de las tablas del piso como el gruñido profundo de algún animal invisible. Me detuve junto a la barandilla de estribor y miré hacia la noche. La lluvia empañaba la superficie del mar, dispersándose en ondas plateadas cada vez que las luces del barco cortaban el agua. El aire olía a sal y aceite de motor. Ordinario, pero espeso con algo más, algo que no podía ubicar del todo. Hice otra nota, 015, cubierta de estribor, clima lluvia ligera, visibilidad pobre, y continué. Los espejos de los corredores me miraban fijamente mientras pasaba por ellos, paneles largos montados cada pocos metros para hacer que el espacio pareciera más grande. Al principio evité mirarlos directamente, pensando en las extrañas reglas guardadas en mi casillero. Pero después de un rato, el hábito me atrajo. Miré uno al pasar, rápido y casual. Lo que vi me inquietó. El espejo reflejaba el pasillo, la alfombra, las luces del techo. Pero no a mí. Mi cuerpo debería haber estado allí, el haz de la linterna brillando en el vidrio, pero estaba vacío. El corredor se extendía sin mí, como si yo no existiera. Me congelé, el corazón latiendo con fuerza. Lo intenté de nuevo, me acerqué, agité la linterna, pero aún nada. Solo un pasillo vacío mirándome de vuelta. Garabateé en el cuaderno con una mano inestable, 027, espejo de corredor, sin reflejo, y rápidamente seguí adelante. Para la 01:00 había circulado la mayor parte de la cubierta principal. Todo parecía normal, puertas de cabinas cerradas con llave, botes salvavidas asegurados, escotillas cerradas herméticamente. Sin embargo, el barco no se sentía vacío.
De vez en cuando captaba el crujido más débil de pasos arriba, aunque sabía que estaba solo. Las tuberías gemían, las ventilaciones silbaban, pero a veces los sonidos parecían deliberados, como si alguien se moviera justo fuera de la vista, siguiendo mi ritmo. Cerca de la cabina 204 noté algo extraño. Una sola huella húmeda marcaba la alfombra. No un rastro, no varias, solo una, oscurecida en las fibras como si alguien hubiera salido del agua y desaparecido. La puerta de la 204 estaba cerrada con llave. Lo verifiqué 2 veces. Iluminé con la luz bajo la rendija pero no vi nada adentro. Aún así, esa huella me heló de una manera que el espejo no lo había hecho. Al menos el espejo podía descartarse como un truco de iluminación, un plateado defectuoso. Pero esto era físico. Real. Lo registré con cuidado, una 13, cabina 204, huella húmeda solitaria en alfombra. De vuelta en la sala de seguridad, vertí café de mi termo. El olor era amargo y reconfortante, anclándome por un momento. El zumbido del refrigerador y el murmullo de los monitores llenaban el silencio. Escaneé las transmisiones de CCTV, ángulos granulados en blanco y negro de la cubierta, escaleras, pasillos. Todo despejado. Excepto una cámara, cerca de la popa, que había estado estática desde que comenzó mi turno. Lo descarté como un fallo técnico. La radio crepitó de repente, haciéndome saltar. La voz de despacho era plana y cortante: Santa Cruz, verificación de estado. Todo despejado, respondí, intentando estabilizar mi tono. Hubo una pausa, lo suficientemente larga para sentirse mal, antes de que la voz regresara. Copiado. Manténgase alerta. Cuando la radio se apagó con un clic, pensé que escuché algo más debajo de la estática. Un susurro. Una palabra que no pude captar. Para la 01:30 estaba de vuelta en patrulla. Encontré una toalla drapeada sobre la barandilla en la cubierta superior. No había estado allí antes. Estaba húmeda, pesada con agua de mar, aunque la lluvia no era lo suficientemente fuerte para empaparla así. Me incliné más cerca y capté el olor más débil de salmuera, no el aroma oceánico usual sino algo más agudo, casi metálico. La dejé caer rápidamente y hice otra nota, una 32, cubierta superior, toalla húmeda en barandilla. Continué, los corredores extendiéndose interminablemente, cada espejo como una boca oscura esperando tragarme entero. El haz de mi linterna cortaba la penumbra, iluminando placas de latón con números de cabinas, los bordes desgastados lisos por años de pasajeros rozando al pasar. A veces pensé que escuchaba risas de niños, suaves, resonantes, pero cuando me detenía, el barco regresaba al silencio. A las 1:50, cerca del compartimento de botes salvavidas, descubrí algo que hizo que mi estómago se anudara. Grabado en la pintura de la puerta de la escotilla había un dibujo crudo, un garabato infantil de un bote de palitos, olas debajo, y un grupo de formas extrañas arriba. Desordenadas, como rostros flotantes. Me incliné más cerca, trazando las ranuras con mis dedos. La pintura estaba fresca, aún desprendida en los bordes como si hubiera sido raspada recientemente. Pero había estado aquí antes, y no estaba allí entonces. Otra nota en el registro, 1:50, escotilla de botes salvavidas, grabado fresco. Mis manos temblaban mientras escribía. Cuando regresé a la sala de seguridad a las 2, encontré algo que no era mío. Mi cuaderno todavía estaba allí, sentado donde lo había dejado. Pero metido dentro, doblado pulcramente, había un papelito. No estaba allí antes. Lo abrí lentamente, mi pulso fuerte en mis oídos. El papel contenía solo 3 palabras, escritas con la misma mano apresurada de las reglas que encontré antes. No abras espejos. No podía dejar de mirar ese papelito. La caligrafía era irregular, apresurada, pero deliberada. Mis manos temblaban mientras lo doblaba de nuevo y lo metía dentro de mi libro de registro, como si mantenerlo cerca me ayudaría a entenderlo.
La regla era lo suficientemente clara: no abras espejos, pero ¿qué significaba abrir siquiera? Los espejos eran sólidos, ¿no? A las 2:07 el monitor de CCTV para la popa parpadeó. Por una fracción de segundo, mostró movimiento, una figura de pie en la barandilla, enfrentando el mar. La forma era alta, inmóvil, apenas definida contra el brillo granuloso de las luces. Me incliné hacia adelante, observando. La cámara parpadeó una vez, luego se estabilizó. La figura todavía estaba allí. Agarré mi linterna y me apresuré por la escalera, el sonido de mis botas resonando demasiado fuerte en el marco metálico. Cuando llegué a la popa, la cubierta estaba vacía. El aire se sentía más frío, el tipo de frío que se hunde en tu piel, no solo en tu abrigo. Caminé hacia la barandilla, iluminando con la luz a través de las tablas húmedas. Fue entonces cuando lo noté, un círculo tenue, más oscuro que el resto de la cubierta, como si se hubiera formado escarcha en un anillo perfecto. Me agaché, lo toqué con dedos enguantados. La madera estaba helada, como si hubiera sido quemada en frío en lugar de calor. Mi aliento se empañaba espeso frente a mí. 2:12, cubierta de popa, círculo de escarcha. No me quedé mucho tiempo. En el camino de regreso, verifiqué las puertas de las cabinas de nuevo. Todas habían estado cerradas con llave antes, pero ahora, la cabina 204 estaba ligeramente entreabierta. Mi garganta se secó. La huella húmeda de antes había desaparecido, pero el aire olía débilmente a moho, como si la habitación hubiera estado húmeda por semanas. Empujé la puerta suavemente con el haz de la linterna cortando la oscuridad. Adentro estaba ordenado, intacto, cama hecha, cortinas cerradas herméticamente, ningún signo de vida. Pero allí en el escritorio yacía un pequeño relicario. Viejo, plateado, rayado en la superficie. No quería tocarlo, pero tenía que saber. Lo abrí. Adentro había una foto de un hombre en uniforme. Sus ojos habían sido rayados. Lo cerré de golpe y lo coloqué de vuelta exactamente donde estaba. Otra entrada en el registro, 224, cabina 204, relicario en escritorio, origen desconocido. El barco gimió mientras salía al pasillo de nuevo, las paredes estrechándose a mi alrededor. En algún lugar arriba, pasos resonaban. No crujidos aleatorios, pasos distintos, deliberados, con ritmo, como si alguien estuviera siguiendo mi ruta pero manteniéndose una cubierta adelante. Para las 2:43, estaba de vuelta en la escalera. Fue entonces cuando noté un nuevo objeto en el rellano, un bote de goma infantil, del tipo inflable que verías en una playa. Estaba desinflado, doblado pulcramente, y colocado contra la pared junto a la manguera de emergencia. Sabía que no había estado allí antes. Me agaché, las yemas de los dedos rozando su superficie plástica fría. Mi linterna captó una escritura tenue garabateada en el lado con marcador, propiedad del Santa Cruz. Pero el Santa Cruz no había llevado pasajeros en años. 2:43, escalera, bote inflable, marcado como propiedad del barco. El aire estaba pesado ahora, presionando en mi pecho. Me obligué a seguir moviéndome. A las 3:12 pasé por el salón, la amplia habitación con sillas de terciopelo y mesas polvorientas. Las puertas de vidrio estaban empañadas desde adentro. Curioso, limpié una con mi manga. Lo que vi me congeló. Palabras habían sido trazadas hacia atrás en la condensación, letras temblorosas pero claras. Desde afuera, eran jiberís. Desde adentro, habrían dicho, los espejos toman nombres. Probé el picaporte. No se dio. Cerrado herméticamente desde adentro. 3:12, vidrio del salón, mensaje al revés, los espejos toman nombres. Me alejé, el pulso martilleando en mi garganta. Para entonces, me había convencido de que no estaba solo. Ya sea alguien jugando una cruel broma, o algo más, no podía decirlo. Mi cuaderno se llenaba de entradas irregulares, cada marca de tiempo otro clavo en mis nervios.
A las 3:30, mi teléfono vibró. Sin número. Solo buzón de voz. No lo había oído sonar. Con dedos temblorosos, lo reproduje. El mensaje duró solo 10 segundos, respiración áspera, lenta y constante, luego un susurro. La misma frase repetida 2 veces, casi demasiado baja para oír: los espejos toman nombres. Los espejos toman nombres. Mi piel se erizó. No borré nada, guardé la grabación, pero no pude obligarme a escucharla de nuevo. A las 3:50, llegué a la cocina. Ollas y sartenes traqueteaban débilmente como si fueran rozadas por manos invisibles. Encendí la luz. Vacío. Lo noté rápidamente y me fui. Para entonces, mis nervios se estaban deshilachando. Llamé a despacho. Necesito una verificación, dije, la voz temblando. Algo no está bien aquí. 10 minutos después, a las 3:58, un reflector barrió la cubierta. Un bote patrulla de la Guardia Costera circuló el Santa Cruz, su luz de búsqueda arrastrándose a través del casco. El alivio me inundó cuando su voz crepitó por la radio: te tenemos a la vista. Todo se ve seguro desde aquí afuera. Por un breve momento, les creí. El reflector hizo que las sombras retrocedieran, el silencio se sintió menos asfixiante. Incluso logré una risa temblorosa. Todo despejado, dije en la radio. Gracias. El bote patrulla se quedó otros 5 minutos antes de que su luz se atenuara en la niebla y desapareciera. Estaba solo de nuevo, pero más calmado. Me convencí de que todo podía explicarse: cableado viejo, cerraduras defectuosas, bromas dejadas atrás. Me senté en la sala de seguridad, vertí lo último de mi café y traté de relajarme. Pero cuando miré hacia arriba al espejo de seguridad montado sobre los monitores, mi corazón se detuvo. El vidrio estaba empañado. Lentamente, como si trazado por una yema de dedo desde adentro, letras comenzaron a formarse. Una por una, deletrearon un nombre. Mi nombre. El tribunal en Raleigh estaba abarrotado más allá de su capacidad. Reporteros, veteranos, líderes de derechos civiles y habitantes del pueblo llenaban cada asiento, dejando a muchos de pie a lo largo de las paredes. Los pilares de mármol, una vez símbolos de justicia para todos, ahora se sentían como testigos silenciosos de la rendición de cuentas de una nación. El mayor Bernard Jackson se sentó en la mesa de la defensa, su uniforme recién planchado, aunque sus muñecas aún mostraban moretones leves de los grilletes que lo habían retenido días antes. Sus ojos, firmes pero cansados, escanearon la habitación. Vio rostros que reconocía, hermanos de armas, vecinos de su pueblo natal, incluso extraños que habían viajado desde todo el país para ver cómo se desplegaba la historia. En la mesa de la fiscalía, el fiscal de distrito Carl Whitmore se inclinó hacia adelante, sus nudillos pálidos agarrando el borde de la mesa. Estaba decidido a asegurar una condena. En su mente, Jackson era un hombre peligroso, un marino negro que no tenía lugar desafiando el sistema. La voz de Whitmore había retumbado en audiencias anteriores, insistiendo en que Jackson era culpable de agresión, resistencia a la detención y intento de asesinato de un oficial de policía. Pero ahora, con la atención nacional en el caso, la presión era insoportable. El juez Emory Harlan, un hombre severo en sus 60 con cabello plateado, entró en la sala. Todos de pie, ordenó el alguacil, y toda la habitación se levantó. El mazo de Harlan golpeó una vez, resonando a través de la cámara. Esta corte está ahora en sesión. Escucharemos testimonios finales en el caso del Estado contra el mayor Bernard Jackson. El abogado defensor de Jackson, el coronel Richard Evans, jubilado pero llamado de vuelta al servicio por el general Robert Langston mismo, se levantó con autoridad calmada. Era un hombre curtido tanto por la guerra como por la ley. Se volvió primero hacia el jurado. Damas y caballeros, hoy no solo están decidiendo el destino del mayor Jackson, comenzó Evans, su voz firme, están decidiendo si la justicia en América es real o una ilusión.
Este hombre ante ustedes sirvió 22 años en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Defendió esta nación en Irak, en Afganistán, en desiertos y montañas donde la mayoría de nosotros nunca pondremos un pie. Entrenó a jóvenes soldados, salvó vidas y regresó a casa con medallas en el pecho. ¿Y cuál fue su recompensa? Ser brutalizado, acusado e humillado por hombres jurados a upholding la ley. Una ondulación de murmullos se movió a través de la multitud. Jackson se sentó inmóvil, su mandíbula tensa. El fiscal Whitmore se puso de pie, su voz aguda. Objeción, su señoría. Esto se está convirtiendo en un sermón, no en una defensa. El juez Harlan golpeó su mazo. Denegada, por ahora. Coronel Evans, manténgase en el punto. Evans asintió. Lo haré, su señoría. El punto es este: el único crimen que cometió el mayor Jackson fue existir como un hombre negro orgulloso en un pueblo donde algunos oficiales veían su dignidad como una amenaza. Luego llamó al primer testigo, el sargento David Morales, uno de los marines que había servido bajo Jackson. Morales subió, su uniforme crujiente, su postura inquebrantable. Díganos a la corte, dijo Evans, qué tipo de líder era el mayor Jackson. Morales habló con firmeza. Era el mejor comandante bajo el que alguna vez serví. Nos trataba como hermanos. En Fallujah, cargó hombres heridos a través de fuego cuando el Medevac no podía alcanzarnos. Ganó nuestra lealtad porque sangró con nosotros. ¿Y alguna vez mostró agresión hacia sus propios hombres, o hacia las fuerzas del orden? Nunca, respondió Morales. Creía en la disciplina, el respeto y la contención. Si algo, nos enseñó a mantener nuestra ira bajo control, sin importar la situación. El jurado garabateó notas. Unos pocos asintieron. Luego Evans llamó al siguiente testigo, la oficial Linda Hayes, una policía junior que había estado de servicio la noche de la detención de Jackson. Caminó nerviosamente al estrado, echando un vistazo a la fiscalía antes de sentarse. Oficial Hayes, comenzó Evans, cuéntenos exactamente lo que presenció esa noche. Su voz tembló al principio. Nos despacharon a una llamada. Algunos oficiales, el sargento Rawlins y el oficial Baker, ya estaban allí cuando llegué. Vi al mayor Jackson de pie con las manos visibles, calmado. Pero Rawlins seguía empujándolo, llamándolo nombres, tratando de provocarlo. ¿Qué tipo de nombres?, presionó Evans. Ella dudó. Raciales. Cosas que no quiero repetir en esta sala. Repítalas, dijo Evans con firmeza. El jurado necesita oír. Su rostro se sonrojó. Rawlins lo llamó boy, mono, y peor. Jackson no reaccionó. Se mantuvo calmado. Luego Rawlins lo empujó, y cuando Jackson preguntó por qué lo detenían, Rawlins sacó su arma. Fue entonces cuando todo se salió de control. Jadeos llenaron la sala. El fiscal se movió incómodamente. ¿Atacó el mayor Jackson a algún oficial esa noche?, preguntó Evans. No, dijo Hayes, su voz quebrándose. Nunca levantó una mano. Rawlins fabricó la historia para cubrir su propia agresión. Me quedé en silencio esa noche porque tenía miedo de perder mi placa. Pero no puedo quedarme en silencio más. Un murmullo barrió la galería. Veteranos en la fila de atrás apretaron los puños. El fiscal Whitmore saltó de su asiento. Objeción, esto es difamación contra las fuerzas del orden. El juez Harlan se inclinó hacia adelante, sus ojos fríos. Siéntese, señor Whitmore. Si lo que dice la oficial Hayes es verdad, no es difamación, es evidencia. La marea del juicio estaba cambiando. A continuación, el general Robert Langston mismo tomó el estrado. Su presencia tenía peso. El general de 4 estrellas condecorado ajustó su chaqueta y miró directamente al jurado. El mayor Bernard Jackson no es solo un marino, dijo, es un héroe. Llevó a cabo misiones que la mayoría de los hombres nunca sobrevivirían. Y sin embargo,
Aquí está, tratado como un criminal en el mismo país que juró defender. Vine aquí no porque sea mi marino, sino porque es su compatriota americano. Si no podemos proteger a hombres como él, entonces cada soldado que lleva este uniforme debería preguntar, exactamente por qué estamos luchando. La sala estaba muerta de silencio, cada palabra hundiéndose profundo. Whitmore trató desesperadamente de recuperar el control, llamando al sargento Rawlins al estrado. Rawlins avanzó con pavoneo, su uniforme arrugado, su sonrisa sarcástica impenitente. Sargento Rawlins, comenzó Whitmore, cuénteles a la corte qué pasó esa noche. Rawlins se recostó. El hombre era agresivo. Resistió la detención. Agarró mi brazo e intentó tomar mi arma. Temí por mi vida, así que lo sometí. El coronel Evans se levantó lentamente. Lo sometió, ¿quiere decir que le golpeó la cabeza contra el suelo mientras 3 otros oficiales lo sujetaban? Eso es procedimiento estándar cuando un sospechoso resiste. Evans caminó más cerca, sosteniendo una foto, el rostro magullado y ensangrentado de Jackson de la noche de la detención. ¿Se ve esto como procedimiento estándar para usted, sargento? Rawlins lo miró con furia. Está mintiendo sobre lo que pasó. Ese marino piensa que está por encima de la ley. Evans pausó, luego se inclinó. O tal vez usted piensa que está por encima de la ley, sargento. Dígame, ¿por qué testificó la oficial Hayes que Jackson nunca resistió? Rawlins se tensó. Ella lo está cubriendo. La voz de Evans se agudizó. O tal vez finalmente está diciendo la verdad, ¿no es cierto que lo provocó con insultos raciales? La mandíbula de Rawlins se apretó. No dijo nada. Evans golpeó la mesa. Responda la pregunta. Rawlins murmuró, no lo recuerdo. Los ojos del jurado se entrecerraron. Su arrogancia selló su destino. Después de horas de testimonios, el juicio alcanzó su clímax. El coronel Evans entregó su argumento de cierre. Este juicio no es solo sobre el mayor Bernard Jackson. Es sobre América cumpliendo su promesa. ¿Vivimos en una nación donde el color de la piel puede superar 22 años de servicio? ¿Permitimos que hombres con insignias deshonren su juramento mientras castigamos a aquellos que se pararon por nuestra libertad? Damas y caballeros del jurado, si condenan a este hombre, condenan a la justicia misma. El jurado deliberó por 3 horas tensas. Finalmente, el foreman se levantó. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado no culpable de todos los cargos. La sala estalló. Aplausos, ovaciones, incluso lágrimas fluyeron. Veteranos saludaron. Familias se abrazaron. El mayor Jackson permaneció sentado, sus ojos cerrados, respirando profundamente. El peso de meses se levantó de sus hombros. El general Langston colocó una mano firme en su espalda. Estás libre, hijo. Y no estás solo. El juez Harlan golpeó su mazo. Orden, orden en la corte. Luego miró directamente a Jackson. Mayor, en nombre de esta corte, me disculpo por la injusticia que soportó. Esta nación le debe una deuda mayor que cualquier medalla. Afuera, los escalones del tribunal estaban inundados de partidarios. Cámaras destellaron mientras Jackson emergía, flanqueado por fellow marines. Los cánticos de la multitud resonaron, justicia para Jackson, justicia para todos. Por primera vez en semanas, Jackson se permitió una pequeña sonrisa. No porque la justicia hubiera sido servida solo para él, sino porque la lucha por la justicia en todas partes acababa de comenzar. La historia del mayor Bernard Jackson es más que una victoria en el tribunal. Es un recordatorio de que el coraje no solo se encuentra en campos de batalla en el extranjero, se encuentra en pararse alto cuando las probabilidades están en tu contra, cuando tu dignidad está en juicio. Y cuando el sistema mismo parece inquebrantable. Jackson salió de ese tribunal como un hombre libre, pero sus cicatrices, tanto visibles como invisibles, nos dicen cuán cerca estuvo América de traicionar a uno de sus propios héroes.
Su silencio en cadenas, su fuerza en la humillación y su fe en la justicia se convirtieron en el arma misma que cambió la marea. Y sin embargo, esta historia no pertenece solo a Jackson. Pertenece a todo hombre y mujer que ha sido silenciado, desestimado o aplastado bajo el peso de la injusticia. Pertenece a veteranos que regresan a casa solo para encontrarse luchando batallas que nunca esperaron en sus propias calles. Mientras los cánticos de justicia para Jackson resonaban, una nación fue recordada de una verdad simple: la libertad no significa nada si no se defiende en casa. ¿Desde dónde estás viendo hoy? Porque esta historia, esta lucha por la dignidad y la verdad, también te pertenece a ti.